con relación a la proyección original. Bueno, ¿quién soy yo? Mentora, algo que me encanta, consultora, locutora por hobby, docente ordinaria en la Universidad de Carabobo y este año me desempeño como directora de la biblioteca del Campus Bárbula y amo el senderismo. Licenciada en Relaciones Industriales, actualmente doctorante de las Ciencias Administrativas y Gerenciales, reconocida en la revista Gerente entre los 100 gerentes más exitosos, uno de los reconocimientos que más me llena. Especialista invitada en un programa radial en conexión gerencial y directora de la firma Fanny Noel Consult. Invitados a mi casa digital, fannynoel.com y en las redes sociales, Fanny Noel. ¿Cuál es la agenda de hoy? Un poco de contexto, situación global, el impacto organizacional global y local, qué necesidad organizacional tenemos hoy en relación a esto que acontece y algunas reflexiones de cierre. En cuanto al contexto, muy brevemente compartir que bueno, los estudios organizacionales son ese campo multiinterdisciplinario con enfoques variados a partir de una perspectiva amplia que va desde la teoría clásica hasta la teoría de la contingencia, que hoy tiene mucha vigencia por demandar la adaptación de las organizaciones a este entorno. Y además, hoy con relevancia muy actual de temas vinculados al DEI, a la inclusión, a este propio proceso de transformación digital y, por supuesto, y no menos importante, la salud mental. En los estudios organizacionales, bueno, la metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, y un poco con lo que nos compartía la profesora María Virginia, pues lo pudimos constatar a través de su estudio doctoral. Desde el campo de las relaciones industriales, los estudios organizacionales se centran en comprender la complejidad organizacional y sus interacciones, con el objetivo de mejorar su funcionamiento desde distintas ópticas, productividad y las relaciones propias laborales. En la era digital, pues tenemos un entorno buca más Bani, y comentábamos en nuestra clase anterior, que justamente es volátil, ambiguo, complejo, incierto, pero que además se le suma los factores de ansiedad, de fragilidad no lineal, lo que lo hace incomprensible. Esto ha tenido o ha sido también influenciado por esa aceleración de esa transformación digital de la que comentaba, y por ende el hecho de esas brechas digitales, que ese ritmo sea tan acelerado, pero tan distinto al que como individuos tenemos en ese proceso de adaptación, ha acentuado la escasez de talento. ¿Por qué? Porque las nuevas posiciones, los nuevos perfiles están distantes con respecto a lo que tenemos actualmente. Adicionalmente, todo este entorno ha impactado nuestra salud mental a nivel no solamente individual, sino organizacional. Y tenemos entonces en un ambiente global, no solamente Venezuela, de turbulencias económicas, políticas y sociales que han impactado en los modelos de negocios y en el fallo de suministro. Ahora bien, veamos un poco cómo está el mundo en términos de esos datos globales, donde lo primero de acotar y muy en sintonía con lo que nos comentaba la profesora María Virginia es que desde el 2020, cuando inició la pandemia, ya se predecía que el 50% de todos los trabajadores necesitábamos volver a formarnos al 2025. La cuestión es que el 2025 es ya, es dentro de unos pocos meses. Y acompañado de eso, pues se enfocaba en que hay habilidades claves donde una de las más importantes es el uso de la tecnología. Adicionalmente, las empresas más competitivas serán aquellas que reentrenen a sus trabajadores actuales. Y fíjense que va muy de la mano con la presentación anterior de minimizar esa rotación, pero además de acompañar en este proceso de educación. ¿Por qué? Porque entre los 10 riesgos globales está esta desigualdad digital, no solamente por el acceso a la red, sino por esas competencias digitales, que además pues, nos pueden limitar de esa incorporación en el ámbito laboral. Tenemos la inteligencia artificial, pues así sumando dentro de esta era digital a todo este proceso de transformación y donde ciertamente esto ha impactado el mundo laboral con un entorno híbrido. La verdad es que el mundo híbrido llegó para quedarse, que tenemos niveles de madurez distintos en distintos países del mundo, definitivamente. Más como bien se mencionaba en la presentación anterior, el teletrabajo es algo que se manejaba de antes, solo que no con el auge ni la necesidad de ahorita. ¿Por qué decir que el mundo híbrido quedó para quedarse? Porque es que hoy es una estrategia de continuidad operativa. Frente a cualquiera de estas turbulencias económicas, políticas y sociales, el tener en la organización este mecanismo nos permite dar continuidad. Sin embargo, centrado en lo humano, no deja de ser importante el desarrollo del liderazgo para poder generar un ambiente de seguridad psicológica, es decir, donde podamos no tener el temor
a los errores, al fracaso, donde no sea de alguna manera satanizado el error, porque parte de los desafíos a nivel digital o de esta era es que entonces entramos en una dinámica pro perfeccionismo que tampoco está. Entonces aquí el valor humano es súper importante. Y ya desde el 2022, pues veíamos en las perspectivas LATAM, donde una de las principales incentivos para la fidelidad del talento era el trabajo flexible. Es decir, una vez que conocí que puedo hacer cosas a distancia, pues no quiero perderme de eso. Y desde 2021 el Foro Económico Mundial nos dice, hey, vamos a priorizar la salud mental en el trabajo. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud confirma que la depresión, el estrés y la ansiedad están consideradas las enfermedades más preocupantes y eso se mantiene ahorita en el 2024. Adicionalmente, de acuerdo a los estudios de felicidad en 2022 y 2023, hemos aprendido a valorar a partir de lo que hemos vivido, todo este proceso de disrupción, que valoramos nuestra salud física y nuestro bienestar mental en lo que es nuestra vida cotidiana. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y este es un dato que impacta el mundo organizacional, cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a depresión, estrés y ansiedad. Entonces, fíjense cómo esto está inmerso dentro de la organización. Y además crece a nivel mundial, incluye Venezuela, la dependencia en los antidepresivos. No menos importante, la gran renuncia llegó a Latinoamérica también desde el 2022 y con mucho foco en las empresas tradicionales y poco flexibles, donde esta adaptación al mundo híbrido no se da en el ritmo requerido. Finalmente, y esta es una frase contundente que todos tenemos que tener presente, no hay salud sin salud mental. En Venezuela, aterrizando de lo global, una vez que vimos estas cifras desde el punto de vista de las tendencias globales en recursos humanos, vemos que impulsar la productividad centrada en las personas es una prioridad, una necesidad. Lo fue desde el 2024 y sigue proyectada al 2025. Así como a su vez, de la mano, cultivar una cultura preponderantemente digital. Por eso cuando mencionaba de la transformación digital, sí, la mejora a través de las personas apalancado en la tecnología. Es un triángulo que va de la mano. Cuando vemos hacia el 2025, Gartner, a través de un estudio en 60 países, enfatiza como primera prioridad desarrollo de líderes y gerentes. Y esto tiene una razón de ser. Se sigue viendo esa prevalencia del líder héroe que todo lo sabe, que todo lo controla, y es allí donde están los niveles de mayor afectación de salud mental. ¿Por qué? Porque perdemos ese carácter humano de aterrizar, que no tengo que controlar todo, que debo tener espacios de vulnerabilidad, que la vulnerabilidad no me hace débil, sino por el contrario me hace humano y me acerca a los equipos. Hoy los equipos de trabajo valoran más esa conversación abierta, vulnerable, donde el líder puede incluso compartir sus aprendizajes de sus fracasos. Entonces, es una prioridad que se veía en el 2024 y se mantiene en el 2025. Y vemos a su vez que se mantiene el tema tecnológico, acompañado de la cultura organizacional, la planificación de esa fuerza laboral y, por supuesto, la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque como hablamos de personas, necesitamos acompañar. Cuando aterrizamos en Venezuela en el 2024, pues podemos observar cuál es esa visión de gestión humana aliada como negocio y vemos, voy a centrarme aquí en los dos aspectos que estoy abordando hoy, que es transformación digital y salud mental. Vemos que la salud mental está en ese 11%, este total no debe dar 100, sino esta es la prevalencia de las 93 empresas que participaron. Y aquí lo que quiero acotar como un elemento positivo, que a veces pensamos que en Venezuela, oye, nos vamos quedando atrás, es que si lo comparamos con el 2020, hubo una mejora cuando en ese momento se hizo la medición, era solo del 3%. Es decir, que ha habido la concientización de que el abordaje de la salud mental en la organización es un tema estratégico y necesario como mecanismo para potenciar no solamente la marca empleadora, sino de preservar ese talento humano. Ahora bien, cuando hablamos de lo tecnológico, fíjense que aquí, y aquí empieza a ver un poco esa brecha y siendo el campo de estudio, relaciones industriales, ante la pregunta, ¿está el área de gestión humana participando en las estrategias de participación digital en su organización? Vemos que un 37% no, pero piensa hacerlo en el futuro. ¿En el futuro cuándo? ¿Sí? Si ya tenemos años en este proceso. Sí, acompañando diseño e implementación en un 33%, un 16% para acompañar en procesos de capacitación y formación, que sabemos que es importante, solo que en un 16%, y liderar junto al área tecnológica todos los procesos de cambio. Cuando nosotros vemos resultados como estos, esto va muy concatenado. Este es un estudio que desempeñamos desde el Observatorio de Transformación Digital a 43 empresas en el 2022. Tenemos que 45% de las empresas no tenían partida presupuestaria para la transformación digital. Y en Venezuela este tema se acentúa por dos variables. Una,
Bueno, nuestro contexto, estamos surfeando la ola para mantenernos operativos, ¿no? Tenemos un contexto muy demandante. Y la otra adicional es que la constitución de las empresas, en todos estos estudios, la relación es 80-20. 80% son empresas multinacionales, empresas nacionales y 20% multinacionales. Es decir, que la influencia tecnológica que vemos reflejada con mayor aceleración son de las empresas multinacionales, pero que no son el grueso de las que están operando hoy en Venezuela. Esto nos hace preguntarnos, y la profesora María Virginia hacía comentario en relación a la inteligencia artificial, en qué porcentaje hoy las empresas en Venezuela han implementado y mejorado sus procesos. En el 2024 se habla de que solo el 35%, es decir, 30 de las 93 empresas que en este caso participaron en el estudio. Hay una oportunidad para seguir desarrollando cultura en torno a la tecnología. Y es aquí donde quiero compartir y hacer énfasis que una de las necesidades organizacionales es en ese proceso de acompañamiento de esas competencias digitales, el desarrollo de la inteligencia digital que aplica en lo organizacional y en lo educativo. ¿Qué es la inteligencia digital y cuándo surge? Surge en el 2016. Hay un instituto de inteligencia digital que la define como ese conjunto de habilidades cognitivas, sociales y emocionales para hacer frente a el mundo online. ¿A partir de qué? Dentro de estos 8 aspectos hay no menos de 32 competencias digitales que este Instituto Global promueve y que nos hace pensar en la gestión del uso del tiempo digital, porque eso es parte de lo que afecta nuestra salud mental, el estar conectado 24/7, el tener un uso desbalanceado, la exposición que tenemos a la seguridad digital y a la protección digital, pues hay mucho phishing, mucho desconocimiento de cómo puedo ser objeto de, en Venezuela, organizacionalmente, empresas emblemáticas han sido objetos de que su data sea secuestrada. Y pensamos en una organización, sí, porque es que en la organización el usuario es el que expone o no esa información. Adicionalmente, esa inteligencia emocional digital, porque no es lo mismo interactuar presencialmente que desde el modo digital. Tener esa empatía, esa conciencia de que escribir en mayúscula genera un impacto diferente a si escribo no de manera mayúscula. Y esto va muy concatenado con la comunicación digital, la formación digital para ese cierre de brechas y tener presente que hay derechos digitales. Esto tiene que ver mucho con el plagio, el poder respetar o esa ética que comentaba la profesora en su presentación, que es importante tener relevante, así como la identidad, en este caso digital. ¿Cuáles son las reflexiones en torno a este abordaje? La verdad que de manera muy contundente, como recursos humanos, despertemos y accionemos más allá del operativo. Nos consume la nómina, nos consume el HCM, nos consume el transporte y necesitamos sensibilizar y acompañar la estrategia de negocio. ¿Cómo hacerlo? Es importante que cada organización realice un mapa digital y un plan de cierre de brechas, es decir, poder tener en esa generación, ese talento multigeneracional que va desde los nativos digitales, la generación X, los baby boomers, ¿qué es eso que necesito cerrar? Y aquí quiero acotar que las 3 generaciones, las 4, son necesarias. Los que somos de la generación X tenemos una ventaja, que nacimos en la análoga y entendemos a los baby boomers y como nosotros fuimos inmigrantes digitales, pues entendemos a los nativos digitales. No es una estrategia positiva pensar que voy a solamente captar para mi organización nativos digitales, porque los nativos digitales tienen un promedio de antigüedad no mayor a un año. Significa que es una rotación. Son maravillosos para iniciar proyectos, pero necesito a la generación X, a los baby boomers que le van a dar continuidad. Entonces, el desarrollo de la inteligencia digital y las competencias digitales, y aquí me refiero a recursos humanos para iniciar, es clave, porque es un socio de negocio que si no cierra sus propias brechas, difícilmente va a poder acompañar al resto de la organización. Gestionar el talento multigeneracional por lo ya descrito, potenciar la experiencia del trabajador desde un modelo de trabajo híbrido y que además es una contingencia para la continuidad operativa, formar a directivos y empleados para reconocer los síntomas de estados de ansiedad, estrés y depresión. Hoy, todos, sin exclusión, hemos estado en alguno de estos estados, solamente que es visualizado como una debilidad reconocerlo. En la medida en que normalicemos que está pasando, y quiero compartir una práctica global y que está ocurriendo en Venezuela, ya hay organizaciones que dentro de su contratación tienen concebido días por salud mental, donde no soy débil si voy y digo, hoy necesito desconectarme porque estoy saturado. Validación del estado de ánimo líder, equipo de trabajo. Esto debe ser una reunión periódica dentro del equipo, las pausas activas presenciales y virtuales, el proporcionar esa asesoría psicológica presencial y virtual. Si no tenemos la organización y la estructura para un psicólogo, hoy hay servicios a través de la medicina terciaria que lo ofrece puntualmente.
Y todo esto, sin duda, va a potenciar nuestra marca empleador. Esto, a su vez, está muy de la mano con una estructura organizacional al servicio y con propósito. Reflexiones o citas de cierre tres. La primera, no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Es algo que no va a cambiar, es así. El volumen productivo y la mejora de la competitividad de una empresa dependen del bienestar psicológico de los trabajadores. Por eso no podemos dejar de perder conexión con la salud mental. Y vuelvo a reiterar esta frase, no hay salud sin salud mental. Gracias. Ah, excelente. Me gustó mucho, Fanny. Me gustó mucho porque nos permite hacer una reflexión o un contraste con lo que son los estudios organizacionales. Fíjese que usted se centró fundamentalmente en discursos en la salud mental y en las citas que hizo, ¿ok? Puso en primer lugar al ser humano. La humanización de la organización, fíjese que suena hasta contradictorio, porque hasta este momento nosotros lo que conocíamos era el paradigma tradicional que se centra principalmente en la productividad. Pero a través de su visión, de su cosmovisión, usted centra el análisis en el ser humano, rescatando la salud mental. Es decir, hace uso de las características o los elementos del entorno organizacional, pero llevándolo a nuestro plano de discusión en los entornos organizacionales, en los estudios organizacionales, donde la centralidad del análisis está en el ser humano. Yo le invito a que siga trabajando en esta área, de verdad que sí. Y se va mucho a lo que nosotros tenemos acá en estudios organizacionales y también me emociona. Así que estamos a la orden, todos los profesores que le Y, escucharon, nuestra revista también, porque si quiere escribir en esa área, estamos a su y orden.